¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos como país, como sistema político? Y estamos en la estrategia y en el negocio del conflicto instalado como un conflicto permanente. Decía Julián Marías que para que se sostenga una república democrática tiene que haber determinadas cosas. Visiones muy claras de parte de un partido y de otro, en este caso una coalición y otra, visiones claras de país, con una convicción muy firme, consolidada, para transitar el diálogo hacia el otro lado y ese diálogo que se convierta en acuerdos, siempre en consonancia con lo que establece la Constitución. Y ahí estamos en el funcionamiento de la República. Bueno, eso se rompió, no funciona así el país. Y voy a ir a un punto concretamente. La educación, para que entendamos esto y le doy la palabra a Mercedes porque creo que va a estar de acuerdo, porque ella lo viene planteando. Estamos viviendo, estamos sometidos los uruguayos a estar viviendo una especie de tinglado, comedia o teatro mediático del conflicto, pero sobre aspectos periféricos que no hacen a la sustancia de lo que tendría que plantearse como conflicto. Por ejemplo, sistema educativo, reforma educativa, todo lo que ya sabemos, los escraches al director de la ANEP, al doctor Robert Silva, su casa, la pedrea, la sonada que se dio, siguen las ocupaciones de los liceos, todo eso. ¿Cuál es el motivo? La reforma educativa, dicen los funcionarios de FENAPES y los estudiantes acólitos de esa línea de pensamiento, son regresivos, es una reforma regresiva. ¿La reforma en qué consiste? Bueno, una reforma tiene que tener tres círculos concéntricos para mí. Una reforma educativa. El núcleo son los contenidos curriculares, los contenidos de las materias. ¿Qué materias y qué contenidos tienen? ¿Cuáles son los contenidos temáticos y el enfoque de esos temas? No lo sabemos. El otro círculo, la pedagogía. ¿Qué sistema pedagógico se va a aplicar para enseñar ese conjunto de contenidos que van a formar a los ciudadanos? Y tercer círculo, infraestructura. Es decir, cómo funciona locales, el funcionamiento de la educación, los sistemas de funcionamiento, traslado de docentes, sistema de horarios. Bueno, ¿por qué están discutiendo? Por el núcleo que no lo sabemos cuál es. Y ese núcleo se supone que ya está contemplado por la reforma de la educación que vino con la LUC y después ratificada por el referéndum. Por lo tanto, el conflicto es impertinente. Pero un conflicto que en definitiva es ideológico y va a un punto que no conocemos. Es increíble, ¿no? La comedia en la que estamos. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Buen día, un placer. Esto es un sainete. Ayer inundó las redes la foto de altas autoridades del MEC fotografiándose con afrodescendientes. Para eso están, para jubilarse, porque nunca son gente sin trayectoria. Estoy hablando sin trayectoria importante, porque vos podés estudiar, yo qué sé, haber escrito un libro sobre el cangrejo en Ucrania o sobre la papa en Venecia, o haber dado clases de filosofía atrás de un escritorio durante toda tu vida y ser lo que son, mediocres funcionarios de no hacer nada. En ningún momento ninguno de los funcionarios de la educación ha hablado del contenido de la reforma. En ningún momento. Es más, entrevistados, la gente que está ocupando tampoco lo sabe. Este es un conflicto de poder entre marxismo y marxismo. Pero además es un sainete, porque la reforma viene desde los organismos internacionales en un convenio que suscribió en el 2017 el Frente Amplio como gobierno, y lo primero que dijo la calle Pou a 24 horas de asumido era que lo iba a respetar a rajatabla. Esto es, seguiremos obedeciendo Agenda 2030 y lo está haciendo. Por consiguiente, el sainete, para hacerle, es un tema de poder circunstancial. Acá no hay ni un cambio profundo en la educación, en el sentido de contenidos, ni en la metodología. Y mentira es, y me da dolor decirlo porque lo aprecio a Robert Silva, cuando recorre la televisión para decir, esto es un trabajo uruguayo, de los docentes uruguayos, esto es mentira, esto viene de UNICEF,
Esto es Agenda 2030 y lo sabe el Frente Amplio, lo sabe Sanguinetti, lo sabe Robert Sierra, lo sabe la calle Pou y todo el ejército de funcionarios que tiene el MEC y la ANEP, que están ahí porque son pusilánimes. No hay ninguno, lamento decirlo, que haya tenido una voz potente, que sepamos. La verdad es que desde Da Silveira para abajo, siempre nos vimos, estoy hablando de los 20 años, arrodillados ante el poder de turno, susurrando sus comentarios, pero no son gente capaz de agarrar un lápiz y establecer 5 o 6 principios y sostenerlos. Esto es, se están peleando en un sainete para que la gente los vea y de cara a las próximas elecciones elijamos entre uno y otro, por una reforma que no existe, por una reforma que no es nacional y que es seguir los lineamientos de Agenda 2030. Yo les digo a quienes me están escuchando y me conocen, que vean en mi canal lo que yo vengo diciendo hace años y grabando de Agenda 2030, que somos una colonia y que vamos a hacer lo que Bilderberg a través del Foro de Davos y a través de ONU decide, es verdad. Esto que está circulando de los testamentos, déjele el dinero a la ONU y a UNICEF, es muy similar a lo que hacía la Iglesia Católica entre el siglo X y XII, que le pedía a los nobles y a los terratenientes, déjele su tierra a la Iglesia, y de ahí viene la gente no sabe, el gran poder económico de la Iglesia empezó en esos siglos, cuando a cambio hasta de lugares en el cielo, las famosas encomiendas, los condes y los terratenientes le dejaban sus posesiones a la Iglesia Católica siempre que les prometiera un lugar en el cielo. Bueno, la nueva religión, que es la de ONU, el unismo, está diciéndolo tan evidente. Esto es un sainete para brutos. En este Uruguay, los únicos que creen que hay una reforma y que hay una discusión de fondo son los brutos. No hay nadie que maneje un pensamiento crítico, que sepa lo que es Agenda 2030 y que escuche al presidente de la República y a la vicepresidenta decir, colaboramos para la doctora Argimón, la escribana Argimón, cuando volvió de la reunión en el Foro de Davos hace un año, dijo, estamos colaborando para fortalecer la supragobernanza. Búsquenlo, está en la red. Sí, sí, sin duda. Incluso les digo a todos los que están escuchando esta nota, vayan a la página web de Presidencia, porque ahí está confirmado lo que dice Mercedes Vigil. Se habla directamente de Uruguay con su compromiso internacional de la agenda, de la nueva agenda educativa. Te vas a encontrar con ese tipo de expresiones, con UNICEF, también con Aladi, ¿no? Con el Foro Económico, la página del Foro Económico Mundial, la página del Fondo Monetario, la página de la ONU. Esto no es teoría conspirativa, porque las teorías conspirativas no están colgadas en las páginas oficiales, ni tienen a un presidente como Lacalle que asumió y dijo vamos a cumplir Agenda 2030, o a la escribana Argimón viajando y diciendo estamos colaborando para fortalecer la supragobernanza. Volvemos al siglo XVIII y XIX, el colonialismo, tanto que se habla ahora, que falleció lamentablemente la reina Isabel, que da para otro programa porque representa, sin lugar a dudas, el tesoro del mundo libre, porque los Windsor y la reina Isabel representó mucho más de lo que algún programa de Chimento se está comentando livianamente. Bueno, eso que se le criticó de haber tenido colonias, estamos en la misma, y lo dicen todas las páginas web, aún como acabas de decir tú, la de Presidencia. Somos esclavos, pero además ya en este siglo XXI ya somos conscientes que somos esclavos. Sí, sí, y que estamos integrados a un nuevo orden internacional ya planificado, organizado y financiado. Hay fuertes intereses económicos detrás de todos estos grupos,
los colectivos de género. No cabe duda, Mercedes, que un país que tiene institucionalizada la ideología de género en su justicia, en su sistema judicial, en el presupuesto de la Administración Central, en la Institución Nacional de los Derechos Humanos, lo tiene que tener. Sería ilógico pensar que no lo va a tener en la reforma educativa, va a Eso es tener en sus Agenda materias. 2030. La ley Claro, de género claro. No, la pero te tiene, decía que esto sí, también va a tener que estar en consonancia con eso en los planes de estudio de esta reforma. Se va a tener claro. y otra cosa que quiero decir que deja claro lo de este modelo internacionalista es cuando se dice se van a quitar las materias y se van a enseñar contenidos. Eso es típico de esta agenda. Se vacían, El cambio de paradigma, vacían, vacían de contenido de materia, de disciplina, no le van claro. a decir esto es matemáticas, esto es geografía, No, esto es no. historia, no, contenidos. Van a entremezclar los contenidos y van a trabajar en grupo, Van a trabajar la emoción de en emoción. detrimento del conocimiento. Exacto. Esto es fortalecer la ignorancia en la que estamos cayendo. Todos sabemos, y lo hemos repetido, que en la región y en Uruguay también, de cada 3 jóvenes que entran en el liceo, 2 no comprenden lo que leen. Esto no solo es un problema del conocimiento académico, esto es un problema que el que no comprende lo que lee, escucha a cualquier político. Ayer se viralizó un discurso de la nueva vicepresidenta de Colombia que hablaba de los hombres que paren, de los hombres que paren niños. Ese discurso, esa mujer que es vicepresidenta, puede ser vicepresidenta porque hay una masa de gente que no entiende ni siquiera el disparate que está diciendo. Claro. Estamos votando para que nos gobiernen a brutos porque estamos embrutecidos. Sí, No sabemos lo que estamos escuchando. exacto. Y los que no saben votan igual que los que estudian toda la vida. Por Sí, eso es tan peligrosa la manipulación y la manipulación económica. Yo te voy a decir una cosa. Con motivo, me ha llamado todo el mundo para que opinara con motivo de el dislate que sucedió en el día de ayer en la casa, antes de ayer en la Casa del Partido Colorado, sobre infancia STAR. Eso es dinero. claro. Ni siquiera el que organizó esto lo hace porque hay una corriente intelectual del pensamiento que lo crea. Hay un grupo de políticos en todo Occidente y en Latinoamérica también que no consiguen $1 de financiamiento porque no tienen votos, porque no tienen aparato. Entre ellos el Partido Colorado va rumbo a su agonía, como decíamos el otro día, arrastrando a la agonía de la clase media nacional. Bueno, lamentablemente, la mayoría de los préstamos, y lean, porque desde el préstamo de Arbeleche al de las intendencias lo dice, en la letra chica, desde que firmamos Agenda 2030, se pone como condición exaltar y aplicar la ideología de género. Entonces, disparates como esto que fue sentar a niños de 7, 9 y 11 años a hablar de una sexualidad implantada por la edad que tienen, frente a un grupo de viejos babosos, es para que les manden fondos para las campañas. Esto es terrible. Se ha monetizado hasta la infancia. Es terrible. Los diputados, senadores, alcaldes, los miles de funcionarios que aspiran a conservar o alcanzar un puesto político en las próximas elecciones están vendiendo a su madre y a sus hijos. Sí, Esto es por dinero. sí. Lean el préstamo que tomó Arbeleche a los meses de asumir, que todos aplaudieron. Es la mejor negociadora. Entre los ítems fundamentales es afianzar la ideología de género y esta conversación sobre infancia trans que viola todos los derechos y más los derechos del niño, Sí. forma parte del engranaje económico para que les manden dinero para las próximas campañas. Claro. En eso estamos en el Uruguay
con uno de los partidos fundacionales. ¿Qué podemos esperar de los nuevos partidos marxistas y progresistas que se han creado solo para el poder? Porque te recuerdo, Rubén, que en la batalla de Carpintería y en la fundación del Partido Nacional y del Partido Colorado, era una batalla de ideas. Después de los 60 y el Frente Amplio forma parte de esa exponente, se crearon coaliciones en todo el mundo de marxistas para alcanzar el poder, que es otra cosa. Bueno, los partidos tradicionales, lamento comunicarlo, se han transformado en corporaciones para acceder al poder y hacen cualquier cosa para que les lleguen dinero fresco para manejar la campaña. A mí, y te dejo, un altísimo funcionario de la coalición en las anteriores elecciones me dijo que la persona más importante era el recaudador. No era el pensador, el intelectual, el que fragua una reforma económica o de educación o de filosofía. El recaudador. Así estamos. Claro, claro. Estamos pasando a una situación en la cual los funcionarios públicos de poder son agentes administradores de un Estado ya pergeniado, delimitado por organismos internacionales que van financiando a estas políticas y necesitan ese oxígeno, ¿no? Ese combustible económico. Por lo tanto, desde esta perspectiva muy desoladora, no podemos esperar pensamiento propio, pensamiento crítico, no está aplicándose el uso de un pensamiento original, y menos revisando la Constitución para saber si estamos cumpliendo con ella o no. En este caso de la Casa del Partido Colorado, queda claro que hay un avasallamiento total, una violación a los derechos del niño, y hay una violación, inclusive algo que es principio cardinal del país, que era motivo de orgullo, la laicidad, el Total. principio de laicidad, ¿no? Eso se está violando totalmente en la educación, con la ideología de género impuesta por todos lados, en el sistema de justicia, una justicia que ya no responde tampoco a la imparcialidad, al juez suprapartes, a la garantía del debido proceso, porque está ideologizada, con fiscalías especializadas en género, violencia de género, violencia contra la mujer, contra la transexualidad. Bueno, todo eso está indicando algo muy claro, ¿no? Que Uruguay está alineado a un plan universal, global, esa agenda que tú decís. Curiosamente, la única voz disruptiva, porque uno en los países antes encontraba gente disruptiva, ahora imposible, es la de un outsider, Subía. Subía es la única voz disruptiva que estamos escuchando. Y hay que escucharlo con atención y hay que apoyarlo, porque ya salieron sus compañeros, aún de partido, ni que hablar los diputados y senadores o políticos que son del Frente Amplio. Sus mismos compañeros, los que están recaudando por hacer estas charlas vergonzosas en la casa del Partido Colorado, porque están recaudando. Es más, miren los Twitter, miren en el Twitter quiénes salieron a darnos, a mí, a Subía y a todos los que alertamos sobre el dislate. En general, los vamos a ver en las próximas elecciones financiados porque no hay libres pensadores. Yo al único que escuché y al único que pienso seguir por ahora es a Subía. No hay nadie que se acuerde de los derechos de la niñez, de la Constitución, del Código del Niño, del naturalismo, porque hay cosas que, aunque no estuvieran escritas, hay cosas que obedecen a una moral superior. Nadie se acordó. Están todos contando los pesos, los dólares que les van a llegar por haber hecho bien los deberes de Agenda 2030. Es vergonzoso. Por eso, nuestro compañero de radio, a quien aprecio y a veces uno no ha podido, por razones geográficas, acompañarlo en algunas charlas, Subía es el único disruptivo en los 3 millones y pico de habitantes y en la abultadísima clase política que está muda haciendo las cuentas de cómo
va a llegar a financiar las campañas del próximo año. Es vergonzoso. Es así, Mercedes. Sabés que ayer me venía esa imagen cuando veía los tweets sobre su vía, contra su vía, la malversación de titulares de diarios como El Observador, que ponen titulares que él no dijo, dicen cosas que él no dijo, pero como Claro, se sabe que en la estrategia digital la gente lee 8 segundos, sí, esos 8 segundos de malversación son los que quedan grabados y dan una claro. imagen de un referente, y por más que después salga el descargo y le pidan las disculpas, Yo eso lo ya no lo leen. viví, yo lo viví, El Quiero cerrar, Observador, El quiero cerrar con País, esto y por favor. veo a un Subía campeando solo, quedó solo, Sí. simplemente hablando las cosas del sentido común, de la sensatez, de esa constitución, de esta república que tiene esos valores del naturalismo, las libertades naturales, el principio de legalidad, igualdad ante la ley. Y la consulta, consultemos a los psiquiatras, teníamos a Piaget, las etapas del niño para aprender, las etapas del desarrollo intelectivo. No, les están metiendo una ideología a los 8 años, a los 5 años. Es aberrante, como tú decís, están vendiendo a la familia por plata a los niños. Y quedaba el silencio en el Partido Colorado ante lo de Subía, el silencio, la estrategia ominosa del silencio, y se disparaba todo el elogio para las militantes diputadas del Partido Colorado en pos de esta ideología de género. Que son Era lo único que impresionante. han hecho. Hay un grupo de Que ahora salen a hablar, lo militantes, único que de lo que salen a hablar. sí, que son brutas, Sí. perdón, son de una ignorancia supina, todas son marxistas, que no encontraron lugar en otro lado, y dicen disparates, pero ¿por qué? Porque están financiadas. Claro, Rubén, hay claro. políticas y ONGs que solo existen por su servilismo a Agenda 2030. Y no solo estoy hablando de ONGs poco conocidas, hay subsecretarias, hay ministros que solo su razón de ser no saben contar más de 5, no han leído y moralmente se han vendido al mejor postor. Sin embargo, se asegura una jubilación por obedecer Agenda 2030. Y obedecer Agenda 2030 es poner una bomba en la línea de flotación de la familia. Poner una bomba, y lo estamos viendo, en las confesiones religiosas. Porque la nueva religión tiene que ser Agenda 2030. Y si ustedes entran a la página de ONU, y si ustedes entran a la página del Foro Económico Mundial, hay extensísimos artículos en los cuales los mismos observadores de ONU que dicen que hay que hormonizar a los niños de 4 años, 2 páginas después dicen que los niños de 4 años no deberían ir a la iglesia porque es nociva para su crecimiento. Con lo cual, en Agenda 2030, los niños de 4 años van a poder hormonizarse u operarse los testículos, pero no ir a una capilla a rezar. Claro. Eso es lo que están fomentando toda la clase política, salvo Subía y 2 o 3 más. Es así. Entonces, yo lo repito, porque cuando la pradera se prenda fuego y se den cuenta del dislate que donde han entregado a la República Oriental del Uruguay, los nombres de los que hoy están entregando nos van a tener que estar en primera línea. Sí, 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 es así, Porque Mercedes. hay cosas que no surgen como un repollo por generación espontánea. No, Nos claro. están entregando desde el 2017 al Foro Económico Mundial. Bueno, además de tener jubilaciones y de fotografiarse con afrodescendientes, hola, qué linda que soy, el año que viene me jubilo y ya está. Además de eso, van a tener que rendir cuentas por la entrega de la joya de la corona, porque Uruguay era en América Latina la joya de la corona. Totalmente, Y ahora totalmente. somos un esmirro que sentamos a niños de 7, 9 y 12 años a hablar de su sexualidad. ¿Cómo pervirtieron un gran proyecto de naciones, Mercedes?
Yo pienso, Argentina hubiera sido la nación desarrollada de este continente, la que tiene todas las condiciones, y Uruguay hubiera sido la Suiza de esta América de verdad, esa Suiza, ¿no? Ese país desarrollado, chiquito, al lado de ese hermosísimo país que tendría que ser un país desarrollado, esplendoroso, y mirá cómo estamos, ¿no? Del otro lado del charco, ellos hechos pelota, con esta monarca de facto. Y de Y este acá, lado, con esta agenda progresista, de un marxismo cultural que va entregando la soberanía nacional. Es impresionante. Y claro, después nos sorprendemos porque los temas fundamentales, los temas de prioridad necesaria, de prioridad verdadera, no están tomándose en cuenta, ¿no? Y obviamente que no. Y se va a denaturalizar inclusive el esfuerzo de los productores, de los trabajadores de verdad, de los empresarios, porque van a tener que bancar todo ese presupuesto que el Estado incorpora para sí. Porque todo esto es presupuesto estatal, todo esto son derechos adquiridos, lo que tú y decís, son además, salarios, jubilaciones, claro, ¿no? pero Cargos. además las jubilaciones, que en el 80% son paupérrimas, y el advenimiento de narcotraficantes y de multimillonarios, esta suerte de deterioro que está haciendo, Capitalismo sucio. yo diría que asesinaron a la clase media. Y Ya sí. el hijo del portero o del empleado de tienda no puede ir a estudiar porque no puede pagar educación privada y tiene a los energúmenos ocupando todo esto en una educación degradada totalmente, en la que no se sabe más de la tabla del 2. En este país, hay que hacer un esfuerzo. Yo te voy a decir Y algo, cuando hablan cerramos acá, de, Mercedes, así le sí, dejamos a su vía claro, cuando hablan del deterioro de Argentina, Argentina con los pueblos originarios, Argentina es mucho más. Uruguay era un diamante en bruto y hay que fundir un diamante en bruto. Bueno, le dejo el tiempo a su vía así le con damos el toda mi tiempo. admiración, con todo mi apoyo y vuelvo a decir, es el único disruptivo en esta sociedad absolutamente embrutecida. Un abrazo y lo voy a escuchar con mucha atención. Igual para ti, una alegría verte, Mercedes, ¿eh? Buen fin de semana, que Gracias, pases muy gracias. bien. Vamos a una pausa y ya recibimos al diputado Subía.